noticia, presten atención, que aquí vamos a ver en este video que ya comenzó a acabar la culpa del presidente Gustavo Petro por los aranceles que colocó Trump, nada menos a Colombia. Pero lo que no dice ella es que ella estuvo en la palomera, por allá en el gallinero la mandó Trump, cuando fueron a celebrar, cuando fue también Milei, fue Bukele, todos fueron allá a arrastrarse por el piso con Trump, supuesta periodista de Quinta Vicky Dávila, que también lo admira, mejor dicho, y admira a Milei, y admira a Bukele, lo peorcito de lo peor. Pero bueno, ¿qué está pasando? Pues resulta que también Trump le subió aranceles a Argentina, también a Bukele, El Salvador. Pero esto sí no lo dicen ellos, ahí sí calladito. Pero ¿qué pasa en Argentina? Que sí están acompañando a Milei. En países en América Latina eso no exime al gobierno de Petro de actuar con firmeza y estrategia. Y lo mismo en El Salvador, también todos a favor, nada menos de Bukele. Pero en Colombia el uribismo, al contrario, esta gente que no sirve para nada, sino deseándole mal a Colombia, que le vaya mal. Les impuso aranceles a todos los productos que están en el TEMEC, en ese acuerdo entre Canadá, Estados Unidos y México. Básicamente dejó el TEMEC como está. Sí le impuso aranceles a algunos productos que están por fuera del TEMEC, pero pues son pocos y no son tan representativos del comercio de esos tres países. Por lo tanto, frente a Canadá y México, todos los que quedamos con el 10% sí estamos en desventaja. Y hay algunos productos que Canadá exporta a Estados Unidos y que México exporta a Estados Unidos, en donde nosotros podríamos tener algo de desventaja. No son muchos, son pocos. Por ejemplo, el aguacate Hass es un producto que exporta a México hacia Estados Unidos y nosotros competimos por ese mercado. O en parte con el petróleo, algunos derivados del petróleo, donde México también exporta hacia Estados Unidos, entonces tendríamos que entrar a trabajar ahí para no ampliar esa desventaja con la que entramos. Las flores y el banano se mantienen frente a nuestros competidores. En cierta forma depende. Nosotros exportamos gran parte de la flor que consume Estados Unidos. Y el café, los productos como manufactura de aluminio y vidrio tienen ventaja frente a Tailandia y China. Ahí tienen todo lo que hacía campaña a la derecha y se dejan engatusar por el uribismo. Ahí está. Estas son las decisiones de la derecha en Colombia y a nivel mundial. Ahí tienen todos los colombianos para que no se dejen engatusar de esta ultraderecha, este uribismo, y mucho menos de Vicky Dávila. Miren, presten atención, que no hacen sino decirle mal a Colombia. Salen todos en contra de Gustavo Petro cuando en otros países se están uniendo los congresos, apoyando, así no quieran al presidente. Esperemos que todos lo apoyen. Y dice Petro, Latinoamérica, incluida Colombia, se benefician con la política de Trump sobre aranceles en primera instancia. Pero el empresariado colombiano debe saber aprovechar las cosas. Producciones agroindustriales y semi-industriales de países fuera de Latinoamérica se encarecen en los mercados estadounidenses y si podemos producir esos bienes más baratos, es hora de exportar allí. Es decir, por ejemplo, hay muchos productos que se producen en China, en Tailandia, en Vietnam y demás, que iban al mercado estadounidense, hasta la misma Unión Europea. Entonces tenemos que empezar a trabajar en ese tipo de productos para acaparar el mercado estadounidense, siendo competitivos, porque mientras ellos tienen esos aranceles altísimos que le impuso Trump, nosotros tenemos el 10%. Y hay productos donde podemos competir también frente a México y Canadá. Entonces es hora de trabajar ahí. Ya el Ministerio de Comercio de Colombia, con la Cancillería y la articulación del gobierno, está sentado y se han sentado y han trabajado y han puesto hoja de ruta ya con el empresario colombiano. El mismo empresario colombiano que exportaba ya está trabajando en alianzas y acuerdos con empresarios en Estados Unidos. Esto no es que, nos impuso 10% de aranceles a Colombia y muchos otros países y todo el mundo está quieto. Obviamente eso no está pasando, pero es una narrativa de la derecha y la oposición hacia el gobierno de Petro para decir, es que Petro no hace nada, como María Fernanda Cabal. Y eso es muy cierto, eso de María Fernanda Cabal y el uribismo en total, llegó el momento que los empresarios lo dejen de lado. Norteamericanas si nos quitan empleos. Por eso no subiremos aranceles si sus bienes ayudan a producir empleo de mayor valor. O sea, Petro acá anuncia que no va a haber aranceles recíprocos hacia Estados Unidos si sus bienes ayudan a producir empleos acá. Entonces, si hay empleo, no hay necesidad de subir aranceles. Esto lo explicaba también ayer. Al tomar Trump la decisión de emitir aranceles por área geográfica y no por tipo de producto, nos permite mejorar posiciones competitivas a escala latinoamericana y Colombia ganaría. Si su empresariado nos ayuda a bajar tarifas de la energía, eliminar esa especulación que tienen con la electricidad en este país, con la energía, y si la Junta del Banco de la República abandona la secta y pasa a bajar intereses para reducir costos financieros. Necesitamos eso, bajar la especulación de la energía, la especulación del gas que tiene cierto sector empresarial para darle golpe a Petro y sacar plata. Y además el Banco de la República bajar las tasas de interés para mover la economía a las inversiones. Necesitamos eso ya. Petro tiene razón en ese sentido. Y el Banco de la República no puede seguir en una supuesta secta, como él lo menciona, de uribismo para evitar que el país crezca y avance. No son los costos laborales, el trabajo no es costo, los que impiden competitividad. El trabajo es inversión, porque genera la riqueza. Los costos que hay que reducir son los de la falta de asociatividad, los financieros, los alquileres de la tierra y los costos de la energía para ganar más competitividad. Porque tenemos que... Y eso es muy cierto, el Banco de la República tiene que ya bajarle los intereses porque es necesario, porque está jodiendo a todo un país por el odio a Petro y por también que quieren muchísimo el uribismo. No, señor, ustedes están puestos allí para el pueblo colombiano, no para ningún uribismo. Dejen de joder al país, así que el Banco de la República baje los intereses. Capital, que supuestamente dicen defender. ¿Por qué no defienden el pueblo? Defienden el bolsillo capital. Hay que tener en cuenta que Colombia exporta, o el 30% de la exportación de Colombia son hacia Estados Unidos, más o menos más de 14.000 millones de dólares es lo que exportamos hacia ese país. La mitad, más o menos, es el sector minero energético, carbón, petróleo, gas, y el resto es el sector agropecuario, industria automotriz, maquinaria, equipos, entre otros. Eso es lo que prácticamente exportamos. Y eso es muy cierto. Hay que ahorita ponerse, mejor dicho, a la vanguardia, ser más competitivo. También abrir la agricultura mucho más rápido en Colombia para exportar. Pueden competir. Para la mayoría de los países se está poniendo el mínimo, que es el 10%. No se pusieron aranceles a México, eso es beneficioso para ese país. Depende de cómo ellos manejen la situación en la frontera. Pero a grandes rasgos, a Latinoamérica le fue muy bien en términos de competencia económica comparado con otros países del mundo. Porque básicamente Trump lo que hizo fue cerrarle a gran parte de Asia las exportaciones. O sea, eso le va a reducir la demanda de Estados Unidos hacia esa parte de Asia, gran parte de Asia, sobre los productos asiáticos. Entonces, al cerrar esa demanda y hacia Europa, pues entonces por eso Petro dice, oiga, a ver, aprovechemos esto, miremos a ver cómo nos organizamos.
Dice Ross, los minoristas no podrán cargar con eso, será más para los Es amigo de pobladores. Trump el que está hablando allí. No será fuerte, Latinoamérica se verá beneficiada, tendrán ventaja frente al otro lado del mundo, dice él. Dice él, en Sri Lanka, por ejemplo, se impuso arancel del 44, Tailandia del 36, Indonesia del 37, Malasia 27, Bangladesh 27, China del 34, Vietnam 46. Es evidente que esto es un impulso a América Latina, países como Chile, Colombia y más solo tendrán 10% focalizando la economía en nuestro continente. En cierta parte tiene razón este señor. Vean qué curioso darle la razón a gente republicana y del gobierno de Trump. Pero en cierta parte tiene razón. O sea, acá es donde se debe jugar estratégicamente. Por ejemplo, con el café. Brasil es el mayor exportador de café a Estados Unidos, le sigue Colombia. Brasil tiene el 10% también de arancel. Entonces, con el café prácticamente vamos a estar igual, pero se puede abrir un mercado ahí. Porque Suiza también le aumentó los aranceles, creo que el 30%, si no mal recuerdo. Con Canadá no se lo aumentó, Perú creo que tampoco, está en 10. Y Canadá no tiene aranceles sobre el café, creo, porque creo que hace parte del TEMEC también, ese tema del café. Entonces, se puede estar abriendo un mercado pequeño. Podríamos estar acaparando, por ejemplo, el mercado con Suiza, que Suiza va a perder en Estados Unidos. O sea, acá la cuestión es, como dice Petro, volvernos competitivos y aprovechar para salir ganando de la locura de esta gente. Y esperamos que el empresariado deje de ya estar siguiendo este uribismo, esta ultraderecha, que nunca les va a servir de nada. Comprendan, ustedes no son bruticos. Por favor, comiencen a trabajar con el presidente Gustavo Petro. Cielo Rosisque, vamos a ver qué dice. Con la Cancillería, con algunos ministerios de cara a estas medidas que ha tomado el gobierno de Estados Unidos en materia de aranceles. Aquí es importante resaltar, como lo afirmamos en un comunicado que ustedes tendrán a la mano, no se trató de medidas discriminatorias hacia Colombia, se trató de una medida que fue tomada con un alcance universal, es decir, para todos los socios comerciales de Estados Unidos, y que implica un impacto a todas las importaciones que se hacen en el país del 10%. Hay un capítulo que tiene las medidas compensatorias para algunos países, y allí lo que nosotros estamos observando es seguramente oportunidades precisamente para en el marco de esa diferencia que se crea de cara a otros países que fueron grabados de una manera superior. El caso, por ejemplo, de Europa, por ejemplo, con ese 20% general, el caso de Vietnam, por ejemplo, que son las medidas que son más altas, de Malasia, etcétera, donde nosotros de Brasil, que tenemos un 10% en común, nosotros lo que estamos mirando es en esos espacios donde tenemos una medida inferior con ese 10%, cómo podemos generar una oportunidad para la exportación de los productos colombianos y cómo esa coyuntura nos obliga o nos ratifica esa importancia de seguir transitando hacia una apuesta de diversificación tanto de los productos de exportación como de los mercados hacia los cuales tenemos relación comercial. Es una realidad que en la actualidad Estados Unidos es el principal socio comercial de Colombia. Estados Unidos tiene el 29% de las exportaciones colombianas, de los cuales las no mineroenergéticas abarcan un 31%. No obstante, digamos que estamos trabajando también en ese proceso de diversificación, fortalecimiento. Aquí el llamado es a trabajar de manera muy mancomunada tanto con los gremios, los diferentes sectores productivos, el agropecuario, por ejemplo, para llegar a esas medidas, encontrar una oportunidad de fortalecimiento también hacia otros mercados y también incluso para mejorar nuestras relaciones comerciales con Estados Unidos. Así que el balance, si bien es cierto que son medidas que tienen un impacto necesariamente en algunos sectores de la economía, es positivo en la medida que, si se quiere, vamos a valorar las reacciones de los países que fueron abarcados por esa medida el día de ayer. Casi que estamos teniendo, de hecho estamos teniendo el mismo tratamiento de que se consideran los más amigos de Estados Unidos. Acá si miramos países como Argentina, como El Salvador, incluso si vamos a ver el trato que se le ha dado a Israel, hablaríamos que hemos sido muy bien tratados, y en ese sentido lo importante también es resaltar que este es un trabajo y las reacciones a unas medidas que estaban anunciadas desde hace muchos días. Es un trabajo que va a tomar un tiempo, digamos, prudencial, de diálogo con los diferentes sectores. Necesariamente eso tendrá una parte posterior que va a llamar a una igual negociación. Nosotros, de hecho, valga resaltar que hace pocos días habíamos enviado una carta al secretario de Comercio de Estados Unidos solicitándolo reconsiderar esa medida que impactaba a Colombia en cuanto a acero y aluminio del 25%, y es una medida que también es una medida que impacta al sector de la construcción estadounidense. Acá nosotros también tenemos aliados estratégicos del sector privado estadounidense que se van a ver muy afectados con estas medidas de cara a esa posterior negociación. Entonces acá el llamado es un trabajo armonioso con los diferentes sectores productivos, pero también con la institucionalidad colombiana. Acá lo que se viene también en esa apuesta de diversificación y apertura comercial y de diversificación de nuestros comercios son una serie de renegociaciones de los acuerdos comerciales que rigen la actualidad. Tenemos pendiente, de hecho, radical ante el Congreso de la República con Emiratos Árabes, y aquí es un llamado a la unidad. Digamos que ya lo hemos visto cómo los países están reaccionando, los poderes públicos de cara a esta coyuntura. Y eso es muy importante, que se unan, así como hicieron allá en el Brasil con el presidente del Congreso, que es opositor, se unieron. En Argentina apoyaron a Milei con el 10%, que lo mismo tiene en Colombia. Entonces, lastimosamente en Colombia le dejaron coger mucho poder el uribismo, al cual el Banco de la República no quiere bajar los intereses para joder al presidente, pero joden a todo un país. Así que los veo en los comentarios, denle like, compartan.